Hola, ¿qué tal? ¿Cómo les va? El saludo para toda la gente de San Basilio y la región. Nuevo Samba TV por el 2 de Cosval. Hoy la propuesta, nuevamente seguimos ligados a Ediciones del Puente. En este caso, un nuevo agradecimiento para Maxi Brito, que sigue dándole la mano a muchas personas que quieren lanzar su libro. Uno de los puntos de inflexión para muchos fue la pandemia. Es el caso de César Moyano, que con Kainos Democracia, que aquí está, lo pueden encontrar, consultarlo a Maxi o a él y encontrarlo. Ese punto de inflexión, la pandemia, fue el detonante para que César se anime a escribir este libro, que está muy interesante y nos va a hablar obviamente durante el programa sobre ello. Y para concluir, allí por el final de este programa de Samba TV, vamos a hablar con Miguel Rimondetti, DT de Municipal de San Basilio. Era momento ya de hacer un balance, porque van varias fechas del campeonato, y además hacer un repaso por la parte institucional de Municipal, que venía en su mejor momento antes de la pandemia. Se vio un poco interferido por esto, pero de a poquito todas las actividades se vuelven a activar, y es el caso de Municipal de San Basilio, así que tendremos el testimonio de Miguel. Los invito ya a vivir este nuevo programa de Samba TV. Muchas gracias por la invitación. Y bueno, como comentaba un poquito, la idea surgió hace unos 7, 8 años, viendo la problemática actual e intentando buscar alguna alternativa, y a escribirlo en sí en los últimos 2 años aproximadamente, y también, digamos, una parte, si se quiere ver, positiva de la pandemia fue que me permitió abocarme a escribir bastante. Bien, sí, el libro lo he dividido en capítulos, y cada capítulo con subtítulos para que sea fácil. He intentado hacerlo de manera simple, para que lo pueda entender la persona que no ha leído nunca nada, la que no entiende nada de política, lo puede leer toda persona, y está hecho para que se entienda fácil. A simple vista, bueno, no se le encuentra, no se le puede ver una relación entre lo que es la política, el poder y el amor, o la democracia, el amor y el poder. Pero yo en el libro desarrollo, en base a fuentes históricas y científicas, lo importante que es la política, la democracia y la sociedad basada, fundamentada en lo que le llamo la ética del amor. La inquietud principal era buscar una alternativa al funcionamiento de la sociedad argentina, que después se puede trasladar a cualquier sociedad del mundo. ¿Por qué las crisis? ¿Por qué la decadencia social, la que viene viviendo Argentina desde hace cuando menos 50 años, cada vez peor? Se consideraba que con la democracia se iba a estar mejor, o que todo iba a ir mejor, y vemos desde todos los ámbitos, desde la decadencia económica, la decadencia social, la decadencia moral, la decadencia de los principios, vemos cómo todo va empeorando y cada vez es más. Entonces, bueno, lo principal, y que son los ejes del libro, es fundamentar o dotar a la sociedad de una ética, que es la ética del amor, que parece algo abstracto, pero que yo lo resumo de una manera muy clara en el libro para que se entienda que es practicable, que es real, que no es una utopía. Y con respecto a la democracia, lo que desarrollo es un nuevo sistema democrático en donde no existan los partidos políticos. Y fundamento todo eso, y es algo sumamente practicable en cualquier sociedad del mundo. Sin duda que con respecto a la educación, digamos, vamos a empezar. Toda la decadencia de todas las sociedades comienza por la educación. Se comienza a bastardear la educación, se comienza a leer menos,
la calidad de los educadores se va empobreciendo. Entonces, eso lleva a que la sociedad vaya perdiendo no solo el conocimiento, sino también los principios y valores que se inculcan en la escuela, en las universidades, en los institutos terciarios, que forma parte de lo que yo explico en el libro, que es el proceso de socialización. Digamos, el núcleo básico de socialización de todas las personas son las familias. Por eso es importante proteger a la familia, algo que no solo en nuestra sociedad, sino en muchas sociedades del mundo se ataca ahora con más frecuencia, el núcleo familiar. No hablamos de la composición, si es padre, madre, padre, padre, eso pasa a un segundo plano, sino la familia, el concepto de familia como tal. En base a ese primer proceso de socialización, luego tenemos la escuela, los clubes deportivos, pero fundamentalmente las instituciones educativas. Eso se ha ido degradando y cada vez es más. Entonces yo también en el libro planteo un modelo educativo más acorde a los nuevos tiempos, más acorde al siglo XXI, por decirlo de alguna manera. Y con respecto a la política en sí, básicamente es eso, es terminar con los partidos políticos. Yo considero y fundamento que la era de los partidos políticos está muriendo, si no es que ya murió en la práctica. A lo sumo está agonizante. ¿Qué sucede con los partidos políticos? Si vamos a la definición, todo esto yo lo explico con más detalle y mucho más entretenido por ahí, con más tiempo. Pero la palabra partido surge de parte. ¿Qué es la parte? Se define la etimología como aquello que se haya roto o dividido. Eso es una parte, ¿sí? Y si tomamos entonces partido político, por derivación es algo que se haya roto o dividido en la sociedad. La traducción simple es: los partidos políticos dividen a las sociedades en partes, con distintas ideologías. Algunos partidos ni siquiera tienen ideología, son los llamados partidos cartel, que algunos autores llaman, que son partidos que los hacen simplemente para ganar elecciones y llegar a cargos públicos, vivir de la política, cuando la política en realidad es un servicio a la comunidad. Y de ahí desarrollo toda la teoría de la kainosdemocracia, que es una democracia sin partidos políticos en donde la gente pueda realmente ejercer la soberanía popular, el derecho a elegir y ser elegidos. Lo que sucede es que, y esto no es solo por la Argentina, ya es el ejemplo máximo de decadencia en todos los ámbitos. Pero las democracias están en crisis en todo el mundo, eso lo pueden ver en las redes, en las noticias. Las democracias están en decadencia. Y esto sucede justamente porque la esencia de la palabra partidos políticos divide ya en sí a las sociedades. Entonces nunca se van a poner de acuerdo para un objetivo en común. A lo sumo lo que se puede hacer son alianzas, o acuerdos de puntos básicos, como llaman los políticos. Eso no sirve y no tiene ningún sentido, porque todo eso lo hacen en realidad para manipular a las sociedades, para acceder al poder y permanecer. Entonces se van turnando estas corporaciones partidarias, se van turnando en el poder y nada cambia. No solo que nada cambia, sino que todo empeora para el común de la gente. A partir de todo ello, entonces me di la tarea de desarrollar este nuevo sistema democrático. Una sociedad con partidos políticos es una sociedad dividida. ¿Y qué hacen estos partidos políticos? Dividen y enfrentan a las sociedades de manera estéril, de manera inútil, irreal, no es real. Son divisiones que los mismos partidos fomentan para competir entre ellos, llegar a cargos públicos, vivir de la política, que su familia vive de la política, sus amigos, sus conocidos. De ahí el gran aparato estatal, que está comprobado, digamos, por estudios hechos desde España, que si Argentina redujera el gasto público en lo que llamaríamos ñoquis, por ejemplo, gente que vive de la política,
Les voy a dar un ejemplo simple. La Biblioteca del Congreso de la Nación. No recuerdo exactamente, pero creo que trabajan en la biblioteca más de 800 personas. En la Biblioteca del Congreso solamente. Es un número exageradísimo. Trabajo entre signos de comillas. Todos dividen y enfrentan. Todos son creaciones. ¿Qué es un partido político en sí? Es una entidad privada que puede actuar jurídico y políticamente en lo público. Pero en realidad es privada porque tienen su propia carta orgánica, sus principios, sus ideales, sus proyectos. Y uno, para poder participar, tiene que adherirse a uno de esos partidos. ¿Sí? Entonces, imagínense la sociedad, el ejemplo que pongo es la Argentina, que es lo máximo. Sociedad dividida entre esta grieta, la famosa grieta. ¿Qué es la grieta? Fomentada por los partidos políticos, por todos. Los medios de comunicación, también hablo sobre los medios de comunicación, su influencia, su poder real. Con los medios de comunicación ha pasado algo muy curioso, no solo acá en Argentina, sino en el mundo. Cuando la democracia empieza a fallar porque nace mal, al ser democracia de partidos y donde la representación sea a través de partidos, ya nace mal, o sea que no puede tener un fin bueno. ¿Sí? Cuando comienzan a verse los fallos en las democracias, aparece lo que se denomina el cuarto poder, que son los medios de comunicación, la prensa, pero llamémosle los medios de comunicación en general, hoy también sumado las redes sociales. ¿Sí? Ese cuarto poder en realidad cumple las funciones que supuestamente debería cumplir la oposición política en muchas democracias. ¿Por qué? Si ustedes ven a los partidos políticos y cómo actúan los políticos, ninguno va preso, se acusan, se denuncian, pero ¿han visto algún político preso? No, jamás. Eso lo hacen, es una forma de manipulación, que yo también explico las maneras de manipular la sociedad. Eso está estudiado desde los años 50 por la CIA, la antigua KGB, las universidades como Harvard, Yale. Los medios de comunicación empiezan a cumplir entonces el rol de cuarto poder, de denunciar aquello que está mal, comienzan a denunciar. Pero ¿qué sucede? Luego esos medios de comunicación masivos ya son tendenciosos, comienzan a tomar partido por uno u otro partido político, valga la redundancia. ¿Por qué? Porque hay intereses económicos de por medio, porque esos medios de comunicación que otrora fueron independientes, por llamarlo de alguna manera, ahora son manejados por grandes corporaciones financieras, que ni siquiera son de este país, son corporaciones que son multinacionales, responden a esos intereses. Y desde las corporaciones multinacionales, y esto no es conspiranoia, esto pueden acceder a amplísima información que puede verificarse. Estas corporaciones multinacionales se benefician de esta situación de conflicto permanente en los estados. Por eso fomentan la división de partidos y la grieta. Miren lo que está sucediendo. La grieta no solo está en Argentina, miren Estados Unidos. Hay una grieta también. Y si empezamos a ahondar en cada sociedad democrática, en teoría, vamos a ver que hay grietas, hay divisiones. Anteriormente fue el capitalismo y el comunismo. La izquierda, hoy todavía siguen habiendo políticos y medios de información que plantean las cosas entre ¿es un comunista, un zurdo o es un capitalista? Eso no existe. Es un invento. Es un invento que le sirvió en determinados años a las dos superpotencias para dominar y dividir el mundo. Y hoy seguimos hablando de eso y lamentablemente nuestra clase política es muy ignorante. Muy pocos políticos son conocedores de muchas cosas, pero son los menos. Pero la gran mayoría de los políticos es ignorante. No quiere decir que todos los políticos sean malos, pero sí la mayoría. Digamos arriba de un 90% de todos los políticos, sea a nivel nacional, provincial o municipal, son malos. Porque si la mayoría fuera bueno,
el sentido común indica que nuestro país o nuestras ciudades serían muchísimo mejor y la gente viviría mucho mejor. Hay pocos políticos buenos, muy pocos, pero ¿qué sucede? El sistema, este sistema de partido, este sistema político, tal y como está organizado, termina por corromperlos, o al menos les impide hacer algo bueno. Entonces se tienen que amoldar al sistema o simplemente lo sacan. Bien, llegó el momento de realizar la primera pausa en Samba TV. Pasaba la primera parte de César Moyano. Hacemos una pausa y venimos con su segundo testimonio. Por la época de sequías y la imprudencia de unos pocos, los cordobeses estamos en situación de incendios extremos. Toma conciencia urgente. No quemes basura y restos de poda. No tires colillas de cigarrillos o fósforos encendidos en el campo, bosques o zonas arboladas. Si se inicia fuego en el pasto y no alcanza intensidad, apagalo golpeando la llama con una manta o bolsa, si es posible mojada. Si estás en situación de riesgo, seguí las instrucciones de los bomberos o autoridades a cargo. Denuncia urgente cualquier principio de incendio. O pedí asistencia llamando a la policía al 101, a bomberos al 100 o al 0800 888 38346. Murat Automotores, más de 15 años de experiencia en la comercialización de automotores, venta, permutas y consignaciones, 0 kilómetros y usados. Teléfono WhatsApp 03583 154 34 890 y 154 14 185. Dirección Clodomiro Torres 645, Vicuña Maquena, Córdoba. Murat Automotores.